Platón presenta este pasaje como una intrincada metáfora que simboliza la situación de un filósofo encargado de iluminar a las masas. Asegura que la mayoría de las personas no solo encuentran consuelo en su ignorancia, sino que también muestran hostilidad hacia aquellos que desafían sus nociones preconcebidas. Hay muchas formas de interpretar la alegoría de la cueva de Platón, cada perspectiva con sus propias enseñanzas profundas. Después de todo, de eso se trata una alegoría, reflexionar sobre eventos del mundo real. Sócrates, mentor de Platón, fue condenado a muerte por el gobierno ateniense de la misma manera que el prisionero liberado fue atacado por los habitantes de la cueva. Su crimen fue perturbar el orden social cuestionando normas prevalecientes. Por lo tanto, para comprender completamente la alegoría de la cueva, es vital situarla dentro de su contexto histórico y conectarla con los amplios principios filosóficos profesados por Platón. Emergiendo de un período marcado por una vibrante indagación intelectual y desarrollo cultural en Atenas, la alegoría de Platón encapsula sus puntos de vista metafísicos y epistemológicos profundamente influenciados por su maestro, Sócrates. Alrededor del siglo V a.C., la antigua Grecia, y en particular Atenas, era vista como un centro de innovación y discurso intelectual. Esta era, a menudo llamada la Edad de Oro de Atenas, vio una proliferación de investigaciones filosóficas en áreas como ética, metafísica y epistemología. En medio de este clima intelectual, Sócrates propuso métodos filosóficos que hacían hincapié en el pensamiento crítico y la argumentación lógica, perturbando a las autoridades vigentes. Aunque Sócrates nunca registró sus pensamientos, su filosofía y método dialéctico se reflejan en las obras de su discípulo Platón. La perspectiva filosófica de Platón está principalmente documentada en sus diálogos, donde explora diversas preguntas filosóficas a través de la voz de Sócrates y otros personajes. La República, que contiene la alegoría de la cueva, es una de sus obras más significativas, centrándose en la justicia y la sociedad ideal. Søren Kierkegaard tenía razón, hay dos maneras de engañarse, una es creer en lo que no es verdad y la otra es negarse a creer en lo que es verdadero. Es un hecho que durante la mayor parte de nuestras vidas, los seres humanos nos sumergimos inconscientemente en la ignorancia. Pero a veces, personas únicas aparecen para despertarnos de este estado que algunos llamarían felicidad. De hecho, el mito del héroe que trae sabiduría, simbolizada por la luz o el fuego, a un mundo de ignorancia simbolizada por la oscuridad, es tan antiguo como la humanidad misma y se encuentra en todas las culturas a lo largo de obras literarias y artísticas. Tomemos, por ejemplo, la alegoría de la cueva de Platón. Por lo general, las personas la conocen en la escuela cuando tienen su primer contacto con los filósofos antiguos, pero la mayoría de nosotros somos demasiado jóvenes e inexpertos para entender completamente su profundo significado y enseñanzas hasta mucho más tarde en la vida, cuando comenzamos a cuestionar la realidad que nos han programado y a formar nuestras propias creencias y valores. Cuando llega este momento, tener un mapa para el viaje que uno debe emprender y tomar conciencia de los obstáculos que pueden surgir es de suma importancia. La alegoría de la cueva de Platón es uno de los conceptos filosóficos más influyentes jamás introducidos, encapsulando preguntas atemporales sobre la realidad, el conocimiento, la percepción y la iluminación. Ubicada en la obra seminal de Platón, La República, la alegoría de la cueva sirve como una narrativa metafórica que representa el viaje de la condición humana desde la ignorancia hacia la iluminación. Incrustadas en esta alegoría hay profundas implicaciones sobre la naturaleza del conocimiento y el viaje transformador de adquirir sabiduría. La narrativa resuena a través de numerosos mitos y discursos filosóficos, teniendo un parecido particularmente sorprendente con el mito griego de Prometeo y el arquetipo del viaje del héroe. En la profunda alegoría de Platón, se utiliza la metáfora de una cueva subterránea para ilustrar a un grupo de prisioneros apartados de su mundo. Su realidad es la de un aislamiento completo, carente de cualquier contacto con el universo externo. Atados con cadenas y restringidos en sus movimientos, se ven obligados a enfrentarse a la pared desnuda de la cueva, privados de la capacidad de girar sus cabezas o ver más allá de su entorno inmediato. Detrás de ellos, un fuego enigmático parpadea débilmente, iluminando apenas sus sombríos alrededores. Periódicamente, individuos caminan detrás de los prisioneros, desfilando diversas figuras que son representaciones de animales, plantas y una variedad de otros artefactos. Estos objetos, al pasar por el fuego, proyectan sombras alargadas y distorsionadas en la pared de piedra ante los prisioneros. Sin otras experiencias, los prisioneros confunden estas ilusiones danzantes con la realidad, categorizándolas y asignándoles nombres, creyendo erróneamente que están percibiendo entidades tangibles.
Puedes ver hacia dónde se dirige Platón con esto. Inesperadamente, las cadenas de un prisionero son liberadas y es arrojado al mundo más allá de la cueva por primera vez. El momento es propicio para que sea puesto a prueba. La intensa brillantez de la luz del sol inicialmente hiere sus ojos y el entorno desconocido lo desconcierta. Cuando se enfrenta al hecho de que su anterior percepción de la realidad era simplemente una ilusión distorsionada y que las cosas que ahora ve a su alrededor son los objetos reales, comienza a sufrir. Su realidad anterior se está deconstruyendo ante sus propios ojos. La mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Las sombras con las que estaba familiarizado le parecían mucho más vívidas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, sus ojos se adaptan lentamente al brillo abrumador y su sufrimiento disminuye gradualmente a medida que se acostumbra a su nueva perspectiva. Gradualmente, comienza a percibir reflejos en cuerpos de agua brillantes, avanza hacia la observación de objetos directamente y finalmente se atreve a mirar al radiante sol, la fuente última de luz que ilumina todo lo que ha estado observando. Fortalecido por su nueva comprensión, el prisionero regresa a la cueva con la intención de compartir sus revelaciones con los demás prisioneros. Sin embargo, al haberse acostumbrado a la luz, ahora encuentra desorientadora la oscuridad de la cueva y lucha por discernir las sombras una vez familiares en la pared. Los demás prisioneros, malinterpretando su desorientación, suponen que su viaje al mundo exterior lo ha dejado imbécil y ciego, rechazando vehementemente sus intentos de liberarlos. La alegoría de la cueva se encuentra en medio de la República, y es presentada por Sócrates como una metáfora que ilustra su teoría de las formas. Según Platón, el mundo empírico que percibimos con nuestros sentidos es simplemente un mundo de apariencias, una pobre copia del verdadero mundo de las formas o ideas. Estas formas son los arquetipos eternos, inmutables y perfectos de las cosas imperfectas y transitorias que percibimos en el mundo. Los prisioneros encadenados que observan las sombras en la pared simbolizan la situación de la humanidad en el mundo empírico, engañada por ilusiones y falsas apariencias. El prisionero liberado representa al filósofo o al individuo iluminado que percibe el mundo de las formas, obteniendo un conocimiento verdadero. Cuando regresa a la cueva para iluminar a los demás, encarna la responsabilidad del filósofo de educar a la sociedad incluso frente a la resistencia o hostilidad. En este contexto, la alegoría es una vívida encapsulación de las ideas filosóficas de Platón, una profunda meditación sobre la naturaleza de la realidad, la búsqueda de la verdad, el papel del filósofo y el poder transformador del conocimiento. Al alejarnos del paisaje filosófico de la antigua Grecia y adentrarnos en su rica tapicería mitológica, nos encontramos con una narrativa que guarda notables similitudes con la alegoría de la cueva de Platón. Esta narrativa es el mito de Prometeo. Esta historia impregnada de antigua leyenda relata cómo el titán Prometeo, cuyo nombre significa previsión, se rebeló contra los dioses para robar el fuego, símbolo del conocimiento y la civilización. Prometeo, aliado de los mortales, reconoció su estado desfavorecido en un mundo donde los dioses retenían conocimientos vitales. En un acto de desafío y compasión, robó el fuego de los dioses y lo entregó a la humanidad. En este contexto, el fuego simboliza el conocimiento, la iluminación y la chispa de la civilización, el elemento crítico que elevó a los humanos de un estado de vulnerabilidad primordial a convertirse en creadores e innovadores por derecho propio. Este acto de transferencia de conocimiento tiene claros ecos del viaje emprendido por el prisionero liberado en la alegoría de la cueva de Platón. El prisionero, al descubrir el mundo más allá de la cueva, regresa para compartir este conocimiento recién adquirido, similar a Prometeo llevando el fuego a los humanos. En ambas narrativas, los protagonistas centrales emprenden una forma de viaje del héroe, aventurándose en un reino desconocido, ya sea el mundo de la luz solar o el reino de los dioses, obteniendo una herramienta o perspicacia transformadora y regresando a su reino original para compartir este conocimiento. Sin embargo, la divulgación del conocimiento no es recibida con gratitud ni celebración en ninguna de las historias. Prometeo enfrenta severo castigo divino por su transgresión, siendo atado a una roca y sometido a tormento diario por un águila. De manera similar, el prisionero iluminado, al regresar a la cueva, se encuentra con incredulidad y hostilidad por parte de aquellos que aún están encadenados. Estas narrativas subrayan las pruebas y tribulaciones que a menudo enfrentan aquellos que desafían percepciones establecidas y se esfuerzan por iluminar el camino hacia la iluminación. Al mismo tiempo, el héroe o el filósofo deben comprender que algunas personas aún no están listas para abandonar la cueva, por lo que deben ser pacientes y empáticos. En estos viajes paralelos de Prometeo y el prisionero de la cueva,
podemos discernir una exploración del poder transformador del conocimiento, el coraje necesario para desafiar normas establecidas y la resistencia necesaria para soportar la oposición social a menudo enfrentada por los visionarios. Al hacer estas comparaciones, no solo comprendemos los temas compartidos de estas antiguas narrativas, sino que también reconocemos los patrones recurrentes de la experiencia humana que representan. Estos son lo que llamamos arquetipos universales. Como se mencionó anteriormente, el viaje del héroe es uno de esos arquetipos. El viaje del héroe es un patrón narrativo identificado por el estudioso Joseph Campbell en su libro, El héroe de las mil caras. Esboza un motivo universal de aventura y transformación que se desarrolla en prácticamente todas las tradiciones míticas del mundo. El viaje del héroe se desarrolla en 3 etapas: la partida o separación, la iniciación y el retorno. En la etapa de partida, el héroe abandona su mundo familiar y se aventura en lo desconocido, a menudo siguiendo un llamado a la aventura. Esta etapa resuena con la partida del prisionero iluminado de la cueva y el viaje de Prometeo al reino de los dioses. La etapa de iniciación se caracteriza por diversas pruebas, enfrentamientos y revelaciones que conducen a una experiencia culminante que otorga al héroe nuevo conocimiento o poder. En la alegoría de la cueva, esto corresponde a la exposición del prisionero a la luz del sol y la comprensión del verdadero mundo más allá de la cueva. Para Prometeo, es la adquisición del fuego de los dioses. La etapa de retorno implica el viaje del héroe de regreso a su mundo familiar llevando la sabiduría o el poder que han adquirido, con la intención de compartirlo con otros. En la mayoría de las historias, el retorno implica una prueba final que pone a prueba la capacidad del héroe para impartir ese conocimiento. Este aspecto crucial del viaje del héroe, la transformación que a menudo provoca resistencia al desafiar normas y percepciones establecidas, resuena en mitos, alegorías filosóficas, parábolas religiosas y narrativas contemporáneas. Estos temas de iluminación, lucha y transformación han cautivado universalmente la imaginación humana. En la cultura india, la historia del príncipe Siddhartha Gautama, que se convirtió en Buda, encarna temas similares. Nacido en el lujo real, Siddhartha eventualmente abandona su existencia protegida para enfrentar las duras realidades del sufrimiento humano. Este conocimiento inspira su viaje hacia la iluminación, después del cual regresa para compartir sus percepciones, enfrentando tanto la aceptación como la resistencia. En la filosofía china, la idea confuciana del hombre superior que aprende, reflexiona y actúa en beneficio de la sociedad refleja el viaje del prisionero iluminado en la alegoría de la cueva. De manera similar, las enseñanzas taoístas de Lao Tzu enfatizan la sabiduría adquirida a través de una comprensión profunda de la naturaleza y el yo, mostrando paralelos con la búsqueda de la verdad en la alegoría de la cueva de Platón. En la literatura y los medios contemporáneos, estos temas arquetípicos también se repiten. Las series El Señor de los Anillos, de Tolkien, Así habló Zaratustra, de Nietzsche e incluso películas más recientes como Matrix, presentan protagonistas que emprenden viajes transformadores similares al viaje del héroe, que involucran la iluminación y el desafío subsiguiente de compartir ese conocimiento. De hecho, Matrix puede considerarse una adaptación moderna y mejorada de la cueva de Platón. Todas estas historias tienen como objetivo enseñarnos una lección importante: cuestionar nuestra comprensión de la realidad. Así como los habitantes de la cueva confunden las sombras con la realidad, podemos basar nuestras percepciones en información incompleta o distorsionada. No hay significado en vivir en la oscuridad, y por eso Sócrates afirmó que la vida no examinada no vale la pena vivirla. A la luz de estos conocimientos, la alegoría de la cueva no es simplemente un experimento filosófico, sino una guía atemporal que ilumina el camino hacia el conocimiento, la autotransformación y el progreso social. Desde la perspectiva de Platón, la mayor parte de nuestras vidas vivimos en la oscuridad. Muchas de las búsquedas que encienden nuestras pasiones, como el atractivo de la fama, la búsqueda de un compañero ideal o el deseo de una profesión prestigiosa, son mucho menos tangibles de lo que creemos. Estas son en gran medida ilusiones creadas por las expectativas sociales y proyectadas en nuestra conciencia susceptible. Sin embargo, porque la sociedad valida colectivamente estas ilusiones, quedamos fascinados desde nuestra juventud. No es nuestra culpa ser criados en estas condiciones, pero es nuestro solemne deber escapar. La única pregunta es si reunirás el coraje para viajar hacia la iluminación, incluso si eso significa distanciarte de tus seres queridos, o si permanecerás acunado en el reconfortante abrazo de las ilusiones familiares. Busca la verdad o permanece en la rutina, ilumina o permanece en la penumbra. Las decisiones son desafiantes, pero encuentra consuelo en saber que no estás solo.
Muchos de nosotros estamos en el mismo camino. Como dijo Manly Palmer, de manera hermosa, las horas pueden ser largas y los maestros crueles, pero cada uno de nosotros debe caminar ese camino, y solo aquellos que han pasado por la puerta de la experiencia están listos para seguir adelante.